Bueno, se me ha pedido en este momento discutir brevemente acerca de un tema que es bastante frecuente, motivo de consulta en los servicios de urgencia de todo el mundo y se refiere a los cuadros de influenza o tipo influenza y la decisión, ¿no es cierto?, de eventualmente tratar estos cuadros. Bueno, influenza, ustedes saben, es una infección frecuente, ¿no es cierto?, causada básicamente por el virus de influenza A, pero también B, ¿no es cierto?, se presenta durante todo el año, pero predomina en los meses de otoño, invierno y a veces se extiende un poco más. Los virus cambian cada año en sus características antigénicas, ¿no es cierto?, y se diseminan en poblaciones susceptibles. Cada año se producen muertes derivadas de influenza y estas muertes afectan especialmente a los llamados grupos de alto riesgo, o sea, personas que, dado su condición de edad, ¿no es cierto?, o de enfermedades preexistentes, están predispuestos a desarrollar con más frecuencia complicaciones y eventualmente muertes. En adultos, ¿no es cierto?, mayores de 65 años y sin comorbilidades, ¿no es cierto?, las estimaciones de hospitalizaciones, ¿no es cierto?, y complicaciones son muchísimo mayores que en personas menores y sobre todo sin comorbilidades, y esto ha sido bien caracterizado. Del punto de vista del virus de influenza, solo recordarles que los que afectan a los seres humanos son básicamente influenza tipo A y B. Se clasifican según las características de su hemaglutinina y neuraminidasa en número, ¿no es cierto? Habitualmente los que afectan a humanos son hemaglutinina 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y neuraminidasa 1 y 2. Sin embargo, también afectan al ser humano otras variedades, ¿no es cierto?, de influenza A. Afectan también, ¿no es cierto?, al ser humano algunos que infectan a aves, ¿no es cierto?, y ahí hay algunas otras variedades, pero que no nos vamos a referir en esta oportunidad. Hay que recordar también que el virus de influenza tiene una alta capacidad de mutar y se van produciendo algunos cambios menores cada año, los llamados drift, ¿no es cierto?, y que dan cuenta de las variantes que van ocurriendo año a año, pero también cada cierto tiempo ocurren cambios mayores antigénicos y esto habitualmente cuando se produce recombinación de material genético de virus de influenza humano con influenza aviar o porcina, ¿no es cierto?, y eso es lo que constituyen los shift y que originan las grandes epidemias como la que tuvimos hace poco en el mundo en el año 2009. Brevemente, ¿no es cierto?, recordar que estos son virus que naturalmente infectan a aves, ¿no es cierto?, aves migratorias que pueden entrar en contacto con aves de corral, ¿no es cierto?, y a su vez las aves de corral pueden estar en contacto directo con el ser humano o a través de intermediarios como el cerdo y los materiales genéticos de estos virus pueden recombinar, ¿no es cierto?, y dar origen finalmente a los virus pandémicos, ¿no es cierto?, que producen estas grandes epidemias, ¿no es cierto?, y pandemias en el mundo y que el ser humano está acostumbrado a vivir cada cierto número de años. Existe también el virus de influenza B. El virus de influenza B es un virus con menos variación, ¿no es cierto? Se distinguen solamente dos grandes grupos, ¿no es cierto?, el linaje Yamagata y el linaje Victoria. Y como les digo, los cambios genéticos son menores, ¿no es cierto?, y en general cocirculan cada año. Aquí hay algunas pequeñas diferencias entre los virus de influenza A y B, ¿no es cierto? Recordad que en la influenza A hay un reservorio aviar, ¿no es cierto? En cambio en el B es predominantemente humano, ¿no es cierto? Hay muchos más subtipos en la influenza A, ¿no es cierto? Ocurren mutaciones y en el caso del B digamos en el caso del B es menos frecuente estos reordenamientos y cambios mayores como en el virus de influenza A. Y los tipos circulantes en general de influenza A son H1N1, H3N2, ¿no es cierto? En el cambio en el B cocirculan estos dos linajes que hemos señalado. Cada año en el mundo, ¿no es cierto?, circulan algunas variantes de influenza A y B y existen redes de vigilancia en los países y a nivel mundial, ¿no es cierto?, que vigilan y determinan cuáles son las cepas predominantes cada año y las que participan entonces, de acuerdo a eso, se decide la selección de vacunas para el siguiente año. Esto solo para ilustrar, ¿no es cierto?, el registro que ustedes pueden encontrar en el Instituto de Salud Pública chileno, ¿no es cierto?, como cada año, ahí están con colores, probablemente no lo alcancen a ver, lo más azul o calipso, ¿no es cierto?, es H1, ¿no es cierto?, y el más rojo, ¿no es cierto?, es H3.
Si ustedes se fijan, en los años previos, ¿no es cierto?, predominaba todavía el H1N1, que es el que venía del 2009, y en el último tiempo ha predominado más bien el H3N2 y lo que está ocurriendo en todo el mundo. Influenza B es bastante menos importante cada año en estos brotes. Ahora, ¿qué pasa con la vacunación de influenza? Brevemente, ¿no es cierto? Recordar que esta es una medida importante de salud pública, previene la infección o disminuye la gravedad de la infección, no siempre la previene, pero sí atenúa el cuadro clínico y disminuye el riesgo de complicaciones. Las cepas que están incluidas en la vacuna cada año las define entre el CDC para Estados Unidos y la OMS y una red mundial para el resto del mundo, ¿no es cierto? Hay vacunas que se deciden para el hemisferio norte y otras para el hemisferio sur, ¿no es cierto?, que tienen pequeñas variantes, ¿no es cierto?, y que tienen que ver, como les digo, con los virus circulantes, de tal manera de conferir la mejor protección posible. La protección que brinda esta vacuna se basa en anticuerpos neutralizantes, ¿no es cierto?, que van dirigidos principalmente contra la hemaglutinina, y por supuesto la efectividad que tiene la vacuna tiene que ver con la concordancia que tenga las cepas contenidas en la vacuna y los virus que van a circular efectivamente en ese año. La protección es una protección relativamente corta, se sabe que no dura más allá de 4 a 6 meses. Y como les digo, la inmunidad que confiere no es esterilizante, así que no necesariamente previene la infección, pero sí en general la atenúa. Existen vacunas para virus inactivado, que es la que utilizamos habitualmente, pero también virus vivo atenuado, pero no vamos a entrar en este detalle. Ahora, respecto de antivirales contra influenza, los antivirales, los primeros descritos, ¿no es cierto?, son los llamados de la familia los adamantanos, ¿no es cierto? Ustedes recordarán amantadina, que también es un medicamento para el Parkinson, pero que se le descubrió actividad también a nivel de algunos procesos durante la replicación del virus, ¿no es cierto?, proteína M2 fundamentalmente, no lo vamos a ver en detalle. Existe amantadina y también rimantadina. Estos son agentes activos contra el virus de influenza A, pero desafortunadamente se ha desarrollado resistencia importante y ya no se consideran un pilar relevante en el tratamiento, pero sí lo fueron en el pasado. Y era bastante efectiva, me tocó tratar muchos pacientes y realmente los síntomas mejoraban rápidamente, pero desafortunadamente se desarrolló resistencia. Y el otro gran grupo, y el que contamos y al que nos vamos a referir fundamentalmente ahora, es los llamados inhibidores de la neuraminidasa, ¿no es cierto? La neuraminidasa es una cialidasa que lo que hace es, en las últimas etapas de replicación del virus, ¿no es cierto?, el virus está unido al receptor de la célula que contiene ácido ciálico y esta cialidasa, ¿no es cierto?, la neuraminidasa, ¿no es cierto?, permite la liberación del virus para que vaya a infectar otras células. Los inhibidores de neuraminidasa impiden esa acción, ¿no es cierto?, y el virus queda, por así decirlo, secuestrado y no va a infectar otras células. Tenemos disponible en nuestro país al menos oseltamivir y zanamivir. En Estados Unidos está disponible peramivir, que es para uso endovenoso, nosotros no lo tenemos todavía. Y este antiviral es activo contra influenza A y B también, a diferencia de los adamantanos. Aquí puede que no alcancen a ver con detalle, pero en el fondo es para señalar, ¿no es cierto?, cuáles son las características de esto. Como les digo, el oseltamivir es uso oral, el zanamivir, como ustedes saben, es inhalacional, ¿no es cierto?, se inhala ahí están las dosis que ustedes las conocen. El peramivir en general no está disponible en otro medio, es de uso intravenoso, una sola dosis, y hay otras drogas, digamos, el nanimivir, ¿no es cierto?, que es para cepas más resistentes, pero que no está disponible en nuestro medio. Otros agentes no se utilizan en este momento. Respecto a resistencia, que este es un tema muy relevante, resistencia, ¿no es cierto?, para oseltamivir en general no existe en la actualidad para los virus circulantes. Sin embargo, para el tipo H1N1 que circuló antes de la pandemia de influenza hubo importante resistencia, ¿no es cierto?, y ahí fue un tema relevante y por eso hubo que usar alguna otra alternativa. Pero para el virus circulante actual en general hay buena sensibilidad, lo mismo que para influenza B, y como ustedes ven, adamantanos en general no son una opción dado la alta tasa de resistencia que existe en este momento. El tratamiento, esto solo va a recordar algo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Oseltamivir se utiliza entonces para influenza A y B, dosis 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. No se ha demostrado claramente que el aumentar la dosis en casos más graves tenga algún beneficio clínico. Se utiliza a veces, pero no está eso claramente demostrado. Y también estos medicamentos se pueden utilizar como quimioprofilaxis
previo a la exposición, ¿no es cierto?, disminuye definitivamente el riesgo de adquirir, y eso se ha utilizado, ¿no es cierto?, en casos de enfermos inmunodeprimidos o algunas otras situaciones cuando se han expuesto, ¿no es cierto?, a pacientes con infección documentada. Zanamivir, ahí están las dosis, ¿no es cierto?, 10 miligramos, 2 inhalaciones cada vez 2 veces al día por 5 días también, y el peramivir es una dosis única. Ahora, ¿qué se sabe en términos generales? Esto viene de los ensayos clínicos originales, ya les voy a contar lo que demuestran los metaanálisis, ¿no es cierto?, las revisiones sistemáticas. Se sabe en general que el tratamiento con oseltamivir acorta la duración de los síntomas, en general en alrededor de un día. A veces en algunos ensayos un poquito más, pero alrededor de un día. Pero el requisito es que estos deben administrarse no más allá de 48 horas desde iniciados los síntomas. Más allá, el beneficio es prácticamente nulo y no estaría recomendado, al menos en enfermos inmunocompetentes y sin cuadro grave. En cuadro grave igual se administra, aunque hayan pasado las 48 horas, por la gravedad del cuadro y porque puede tener beneficios, pero para el tratamiento del enfermo habitual, ¿no es cierto?, sin otras complicaciones, después de 48 horas no habría indicación, y por lo demás a esa altura ya van disminuyendo y bajando los síntomas en forma espontánea. ¿Qué es lo que hace? Entonces reduce la severidad y la incidencia también de complicaciones. Se ha demostrado que reduce la admisión al hospital, la estadía en el hospital y la mortalidad. Ya les voy a mostrar algunos datos. Perdón. Y estaría entonces indicado claramente, sin duda, en pacientes con alto riesgo de complicaciones. ¿Quiénes son los pacientes con alto riesgo de complicaciones? Esta es una decisión que ustedes tienen que tomar muchas veces en la atención primaria o en el servicio de urgencia, ¿no es cierto? Son en general niños pequeños bajo 5 años, pero especialmente menores de 2 años, mayores de 65 años, solo por la edad, ¿no es cierto? Personas con enfermedades médicas preexistentes, respiratorias, renales, ¿no es cierto?, enfermedades hepáticas, cuadros neurológicos, ¿no es cierto?, inmunosupresión, incluyendo el VIH, pero especialmente el VIH avanzado, y sin tratamiento antirretroviral. Nosotros para la epidemia del 2009 hicimos un estudio y demostramos que pacientes en terapia se comportaban igual que la población general con VIH, pero pacientes, como les digo, en condición más avanzada, sí es un grupo de mayor riesgo. Mujeres embarazadas es definitivamente un grupo de mayor riesgo de complicaciones. También algunas poblaciones especiales en Estados Unidos, y obesidad mórbida. Obesidad mórbida es algo que descubrimos y que aprendimos, ¿no es cierto?, en la pandemia del 2009, ¿no es cierto?, vimos que personas con índice de masa corporal mayor a 40, ¿no es cierto?, se complicaban con mayor frecuencia y se podían morir, y eso lo seguimos viendo, aunque no tengan ninguna otra de las condiciones antes señaladas. Personas, por supuesto, que viven en residencias de ancianos, etcétera, también tienen más riesgo o están considerados. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Quiénes se benefician de tratamiento para la influenza? Insisto, importante que esto sea, hay que considerar de partida de que se trata de cuadros tipo influenza, ¿no es cierto? Ojalá los podamos documentar, pero muchos de los ensayos clínicos se han hecho con cuadros tipo influenza. ¿Y qué es tipo influenza? Una persona que tenga fiebre, que tenga un síntoma constitucional al menos, mialgia, cefalea, ¿no es cierto?, debilidad general, y al menos 2 síntomas respiratorios, ¿no es cierto?, que tenga coriza, que tenga tos, ¿no es cierto?, que tenga otras molestias, odinofagia, por ejemplo. Así que es el cuadro clínico, y que idealmente uno debiera confirmarlo, sobre todo en momentos digamos, en que es menos frecuente. Cuando ya hay digamos, cuadro epidémico, a veces no es imprescindible. Entonces, les voy a demostrar solo dos análisis, ¿no es cierto? Este es un metaanálisis que se hizo de todos los estudios que realizó, randomizados, controlados, que realizó Roche, que es el que fabrica el oseltamivir, pero por un grupo independiente, ¿no es cierto?, y donde la compañía no tuvo ninguna incidencia, ¿no es cierto?, en el análisis de los resultados. Entonces, pero se proveyó de toda la información. Este es un análisis importante, se trata de más de 4.000 pacientes que fueron randomizados, más hacia oseltamivir que a placebo, ¿no es cierto?, y se analizan por intención de tratamiento infectado, o sea, infección documentada, o solo intención de tratamiento cuando el cuadro es un tipo influenza, flu-like. Entonces, yo me voy a centrar especialmente en aquellos en que tienen infección documentada, obviamente, y en este caso estamos hablando de más de 1.500 pacientes en el grupo oseltamivir y más de 1.200, cerca de 1.300 en el grupo de placebo, el pool, ¿no es cierto? Y lo que se demuestra, ¿no es cierto?, es que
hay un alivio sintomático a un menor tiempo, ¿no es cierto?, con oseltamivir versus placebo, que es cerca de alrededor de un día, si ustedes ven en horas, ¿no es cierto? Y también se demostró en este estudio, y le voy a mostrar unos forest plot, ¿no es cierto?, disminución en el riesgo de complicaciones, de ingreso al hospital, pero también mayor frecuencia de eventos adversos con el uso de oseltamivir. Entonces, acá, alivio de síntomas, ¿no es cierto? Hay un alivio tanto en intención de tratamiento como en el grupo total, aún con digamos, cuadros tipo influenza. Esto es la frecuencia de complicaciones respiratorias. Estamos hablando de bronquitis, neumonía, aquellas básicamente que requirieron antibióticos, ¿no es cierto? En los casos documentadamente infectados hay una reducción por lo menos de un 44%, ¿no es cierto?, en la frecuencia de estas complicaciones respiratorias. Cuando se trata de admisión al hospital, hay un 63% de reducción de la hospitalización en el grupo tratado versus los no tratados, ¿no es cierto? Pero como les decía, la frecuencia de efectos adversos, básicamente digestivos, náuseas y vómitos, es más frecuente, ¿no es cierto?, en el grupo oseltamivir que placebo. Estos son efectos adversos poco frecuentes en general. No sé, seguramente ustedes han visto pacientes o han tomado, yo personalmente he tomado oseltamivir más de una vez y la verdad es que son poco frecuentes, pero en este caso, en este gran número, ¿no es cierto?, hubo más frecuencia en el grupo oseltamivir que placebo y esta fue una diferencia estadísticamente significativa. Y más recientemente, revisión en el Journal Antimicrobial Chemotherapy de hace un año, ¿no es cierto?, se hizo una revisión bien extensa, ¿no es cierto?, una revisión sistemática y de otros metaanálisis, ¿no es cierto? Aquí se analizó la literatura en forma completa para inhibidores de neuraminidasa, ya no solo oseltamivir, sino que zanamivir, ¿no es cierto? Finalmente, no le voy a entrar en los detalles, pero se seleccionaron 27 estudios que cumplían con los criterios, ¿no es cierto? Y lo que se demostró, ¿no es cierto?, es que los pacientes se hospitalizan menos, hay una tendencia a la menor hospitalización a aquellos que reciben inhibidor de neuraminidasa. También hay un alivio sintomático mayor, hay una menor mortalidad en el grupo que recibió inhibidor de neuraminidasa, esto es hospitalización, mortalidad. La disminución de los síntomas cuando se utilizaron inhibidores de neuraminidasa fue cercana a medio a un día, no más que eso, ¿no es cierto?, cuando se utilizó el inhibidor de neuraminidasa. Y aquí cuando se analiza el punto de vista de como profilaxis, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, el uso de inhibidor de neuraminidasa en poblaciones expuestas a personas infectadas, ¿no es cierto?, disminuye, ¿no es cierto?, el riesgo de infectarse si se utilizan de manera apropiada. Así que eso está claramente demostrado. Pero, al igual que en el análisis anterior, ¿no es cierto?, los eventos adversos más frecuentes, o sea, que fueron frecuentes en el grupo de inhibidores de neuraminidasa, y esto fundamentalmente oseltamivir, fueron náuseas y vómitos. Entonces, en suma, después de lo que le he contado y de mi experiencia personal y lo que yo hago en el día a día, a mí me parece que el uso de inhibidores de neuraminidasa, en particular oseltamivir, está indicado para el tratamiento de la influenza grave y eso tiene una evidencia bastante contundente. También se recomienda el uso de inhibidores de neuraminidasa y aquí se incluye zanamivir para pacientes con influenza y alto riesgo de complicaciones. Recordemos, todos los pacientes en riesgo, en esos casos sí estaría indicado. Y aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el resto de las personas? La persona que consulta con un cuadro de influenza, ojalá documentado, ¿no es cierto?, que no tiene ninguno de estos riesgos. ¿Se justifica el tratamiento? Bueno, eso hay que hacer un análisis caso a caso, hay un tema de costo también, de acceso, pero la verdad es que si el paciente consulta antes de 48 horas de iniciados los síntomas y puede acceder, ¿no es cierto?, la verdad es que esto alivia los síntomas con mayor precocidad y por lo tanto podría considerarse su uso al menos, pero con una fuerza de la evidencia un poco menor. Muchas gracias.